Sí somos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Sí Somos. Estoy aquí con mis queridísimas amigas y compañeras Julia y Ana. ¿Cómo están? Hola, hola. Pues muy felices también de estar aquí, y hablo por ellas porque ninguna de estar aquí otra vez para hablar ahora de un tema súper importante y que ha tomado relevancia en los últimos años gracias a la lucha de muchas compañeras alrededor de toda Latinoamérica, pero sobre todo aquí en México, la violencia vicaria. Y para esto tenemos a Julia, que nos va a hablar un poco de qué es la violencia vicaria. Adelante. Hola, compañeras. Pues como dice Gracia, la violencia vicaria es algo que se empieza a hablar muy recientemente y no porque se empieza a hablar o se empieza a nombrar la violencia vicaria recientemente es que es últimamente ya ha sucedido. Exacto. Lleva muchísimo tiempo pasando, pero por la importancia y por la violencia que se ejerce hacia las mujeres, a partir de esto es que empieza a cobrar mucha relevancia. Pues la violencia vicaria es un término que acuña la psicóloga argentina que vive desde hace muchos años en España, Sonia Vaccaro, que en el 2012, fíjense, en el 2012 y apenas ahorita está cobrando mucha relevancia, la define como aquella violencia que utiliza a los hijos, hijas, hijes para herir y maltratar a la madre. Y la violencia vicaria se puede expresar de muchas formas. La más común o la que hemos visto más, al menos acá en México, es donde el padre se roba, sustrae a los niños, a las niñas y los aleja de su mamá, incluso sin darles ningún tipo de información. Sí. Esta es solo una de las formas en las que se puede ver la violencia vicaria. Pero también está, bueno, ahorita yo creo que vamos a hablar de eso porque les quiero comentar de un instrumento muy importante que quiero que conozcan que se llama el vicariómetro. Okay. Pero si quieren ahorita lo comentamos. Creo que también es importante apuntar por qué es tan común la violencia vicaria en México, ¿no? Y eso se debe a que muchísimas veces está relacionado, en una primera fase, la violencia vicaria es la consecuencia también de violencia intrafamiliar. Así es. ¿No? De personas que probablemente vivían en pareja o que tuvieron un hijo o una hija y que a través de de esas infancias es que se ejerce violencia en contra de la mamá. Y muchas veces también en contra de las infancias mismas, ¿no? Es que yo creo que siempre se está también ejerciendo la violencia. Me refiero a violencia, sí, bueno, 100%, sí. O sea, siempre se ejerce también en contra de las infancias. O sea, la víctima directa, o sea, el fin es responder la madre, a la no afectar a las infancias. Es para lastimar a la madre. Pero pasa, o sea, ¿cuál es un episodio muy común y que todos los días vemos, de verdad, avisos en redes sociales de el esposo, o sea, mi expareja, mi exmarido, se llevó y ¿de dónde se lo llevó? Bueno, es que fue por ir a la escuela y la escuela se lo dio. ¿Qué pasa? Cuando está tan está tan normalizada la violencia intrafamiliar también dentro de los hogares mexicanos, ¿cuál es la primera, de las primeras reacciones que tienen cuando ves a una pareja pelear o que sabes que están teniendo problemas? Es un problema. No, yo no me meto porque es un problema personal de ellos. Y demás después se arreglan y tú quedas mal. Sí. No, es su problema y demás. Entonces, nadie se hace cargo, nadie reconoce que claramente las parejas tienen problemas, que puede haber divorcios y que no necesariamente un divorcio implica que hubo violencia intrafamiliar o que va a haber violencia vicaria. Pero nadie en la sociedad está dispuesta, a nivel socialización, porque claramente el marco legal es otra cosa, pero que esa socialización y normalización de la violencia es lo que pone las condiciones para que sea tan fácil ejercer violencia vicaria aquí en el país. Y bueno, es importante decir que la violencia vicaria, justo como mencionan, se lleva muy pocos años como en el foco público, ¿no? Eso no significa, evidentemente, que no pasara, pero muchas veces no, sobre todo en la vida pública, el cómo mencionas las cosas, es decir, cómo nombras algo que sabes que existe, pero que realmente no se reconoce en leyes, códigos, no sé, en la normalidad, sobre todo, pues de las luchas como la feminista, ¿no? No tiene tanto tiempo, fue hasta el 2021, justo en el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, que se visibilizó este tema con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
este tema es súper importante porque ¿qué exigen ellas? O sea, bueno, ¿qué exigen ellas? ¿Qué exigimos nosotras como feministas? Primero, que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se incluya la violencia vicaria como un tipo de violencia de género. Ahora, me voy a desglosar como un poco en eso porque, bueno, ya sabemos que existen las modalidades y los tipos de violencia, ¿no? Las modalidades son los lugares donde ocurren las violencias y los tipos son violencia psicológica, violencia económica, etcétera, violencia digital, física, sexual, exactamente. Pero la violencia vicaria, creo que tú lo decías, es muy compleja porque la violencia vicaria no es en sí mismo esa violencia, sino que incurren en más tipos de violencia. Es decir, la violencia económica hacia la madre, de quitar, por ejemplo, el dinero a la manutención de los hijos. ¿Para qué? Para que, pues, no, para que ella sea la que se haga cargo, ¿no? Eso también es parte de la violencia vicaria. O golpear a tus hijos. Exacto. Violencia psicológica es otro, o sea, es otro como subtipo, por así decirlo, de violencia vicaria, donde la violencia psicológica se ejerce hacia los hijos, poniendo en contra a la madre de los hijos, ¿no? O sea, es decir, el papá empieza a hablarle mal a los hijos de la mamá para que lleguen con ella y no le hablen o la traten mal, etcétera, ¿no? Eso también es parte de la violencia vicaria. Entonces, creo que es un tema muy complejo, pero creo que justo ahí va el... ¿Cómo dijiste? El vicariómetro. Pero espera, antes de que pasemos a eso, es que quiero preguntarte, porque también, o sea, está claramente la violencia económica, la violencia psicológica, pero también se debe de incluir la violencia institucional. Ah, claro. Porque lo que hemos visto es que cuando ya se lleva a un ámbito legal, sigue habiendo mucho prejuicio hacia las mujeres. No, es que la mamá está loca, es que está exagerando. Y en los casos que hemos visto aquí en México es que se les ha dado prioridad a los hombres. Que ese es el siguiente paso. No, o sea, ¿quién sabe? O sea, en los juzgados familiares. Porque es que hay mucho, en los juzgados familiares. Pero, o sea, no le dan parte, pero, o sea, a ver, estadísticamente es más fácil que un juzgado familiar le dé parte a la mamá, pero no sin antes haberla maltratado institucionalmente en todo el proceso, porque ¿saben? Es parte de la socialización. En muchos casos ha habido, han metido como mucho poder, o sea, ha habido casos con hombres con mucho poder en donde empiezan a hacer marañas ahí sucias. Sí, el poder judicial. O sea, por supuesto, pero en términos generales no hace la regla que sea quien que falle a favor de los hombres. Pero, o sea, sí es importante decir que, o sea, como que abono al primer punto que mencioné, que es la normalización y la socialización de estos problemas de pareja, que entonces tus amigos, tus abuelos, o sea, la gente de la escuela de los niños, etcétera, te dice, yo no me voy a meter. Y entonces cuando llegas a denunciar, te dice, señora, mejor arregle primero sus problemas en casa. Voy a hacer un paréntesis porque ahí, por ejemplo, creo que tienes, o sea, toda la razón respecto, vamos a irnos desde antes. ¿Quiénes son los que denuncian? ¿A quiénes son los que denuncian? Mujeres. No, los hombres. Los hombres con poder son los que van a las fiscalías a denunciar a las mujeres que están irresponsables, violentando a los niños. Exacto. Que, a ver, primero alcohólicas. Aclarar que el concepto de violencia vicaria es o sea, como está concebido legalmente, solo contempla a las violencias, ese tipo de violencia que es ejercida de hombres para mujeres. Exactamente. Solamente. Que hay una laguna legal probablemente para el otro caso. Ahora sí, vamos, porque es muy importante este instrumento del cual les voy a contar, que precisamente lo hizo el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria. Entonces, lo pueden encontrar si ustedes googlean vicariómetro. Es parecido a este violentómetro que hemos visto, que del Instituto Politécnico Nacional, en donde empieza con rasgos aparentemente leves de violencia y se van como a lo extremo, ¿no? Por ejemplo, en el violentómetro empieza con celos, con chistes hirientes y termina en el feminicidio. ¿Qué pasa con el vicariómetro? Empieza con la violencia familiar. O sea, es tan común la violencia vicaria después de que hay una separación por parte de las familias, si previamente hubo violencia familiar. Entonces empieza con la violencia familiar, ¿no? Incluso con amenazas. Si me dejas, me voy a llevar a tus hijos, ¿no? Eso pues son ya pequeños focos rojos. Pero ¿qué pasa? Lo pueden buscar, hay muchos intermedios, pero los últimos, que son muy fuertes, es el ocultamiento de los hijos, ¿no? La sustracción, se dice. Y incluso en España, en México me parece que no ha habido, pero en España se llegó a asesinar a los niños. A una niña para hacerle daño a la madre. Es que aquí es importante entender, la expareja que especialmente es la que más
comete la violencia vicaria, ya no tiene el control sobre la madre porque ya no está con ella. Exactamente. Entonces, ¿cómo sigue violentando a la madre? A través de lo que más quiere, que son los hijos. Pero incluso escuché que también se puede ejercer a través de la mascota. Sí, claro. Ajá, o sea, no es siempre hacia los hijos, es lo más común, pero también se puede Pero legalmente no también sé si concepta. legalmente, Pues es pero que yo he quién sabe escuchado si que se ha legalmente. nombrado violencia vicaria también hacia las mascotas. Entonces, bueno, ha habido... O sea, que tiene sentido considerando que existen ya, o sea, que están más ampliados los modelos de familia, ya lo hemos hablado aquí en el programa, pero quizás sí sería importante hacer la acotación por la parte legal. Sí, O sea, porque sí. si alguien lo sufre aquí en México y va a denunciar y no lo contempla, Bueno, no en va a la hacer Ciudad de caso, México ¿no? las mascotas sí son, o sea, en la legislación. Sí, pero sería violencia, son no sería considerados violencia vicaria. personas, no, perdón. ¿Cómo se dice? Seres Sujetes, sintientes. y Sí, sujetes seres de derecho. Ajá. Y bueno, el último grado, o sea, el grado más extremo de la violencia vicaria, adivinen cuál es. Yo no me lo imaginaba. No para es la ni mujer. siquiera el asesinato de los hijos, es el suicidio por parte de la madre. Ese es el... Porque las madres se quedan completamente desprotegidas con tanto Claro. daño psicológico, económico, Institucional. institucional, te quedas claro. sola de alguna forma. Entonces, pues sí, este vicariómetro es para identificar, ¿no? O sea, ¿cómo podemos ayudar? Hay que seguir hablando de esta violencia que apenas está siendo nombrada y hay que empezar a visibilizar cuáles son los primeros indicios de la violencia vicaria para que se pueda detectar a tiempo, ¿no? Y que ya se sepa que hay tipos penales que la respaldan. O sea, creo que justo, perdón. No, o sea, yo iba a decir nada más algo que es como para rematar esa parte. Para las mujeres que nos están viendo que han vivido violencia por parte de sus parejas, ya en un núcleo familiar, o sea, núcleo familiar con hijos, hijas, hijes, y que dicen, bueno, o sea, lo que estoy viviendo, yo lo reconozco como violencia, o sea, el hecho de que mi pareja me esté violentando a mí, ¿no? O que mi expareja. Pero ya cuando trasciende a los hijos, ya es una cuestión de violencia hacia los hijos y hacia mí. Así es. Y que realmente no en todos los códigos penales, eso es súper importante, ojo ahí, para todos los estados de la República, pero no en todos los códigos penales se contempla. Es importante que a partir del reconocimiento de la socialización de que existe esta violencia, las madres, las mujeres puedan organizarse para que esta violencia sea llevada al papel. Y que al mismo tiempo de que sea llevada al papel, sea llevada también hacia mecanismos, no nada más de prevención, sino también de una institucionalización Exacto. sobre políticas públicas que realmente puedan identificar a tiempo esta violencia vicaria. Porque tú lo puedes identificar, o sea, primero es complicado que lo puedas identificar porque no se sabe, o sea, todavía no se sabe tan públicamente que existe. Pero ya cuando tú lo sabes, cuando lo sabe más gente que existe esta violencia, que las mismas instituciones puedan identificar cuando el padre está ya cayendo en eso y cómo proteger a las infancias. Claro. ¿No? O sea, porque aparte cuando hablas de la socialización, justo es tan común que muchas veces, como muchos otros tipos de la violencia, parece, o sea, te puede generar una sensación de completa indefensión y de que no puedes hacer absolutamente nada al respecto, pero es importante justamente aprovechar estas redes de comunidades, o sea, en un primer nivel, Sí. ¿no? Estos círculos sociales en el que probablemente otras mamás también lo están viendo, lo están viviendo y no lo han identificado. Sí. Entonces, es importante nombrarlo. Y fijémonos en un caso de una activista que gracias a ella pasó la ley Sabina, Diana Luz. ¿Cuáles fueron las herramientas que usó ella para hacer, o sea, justamente juntarse con otras mujeres, hacer muchísimo ruido y compartir muchísima información al respecto de su caso, pero en general también definiendo para que las personas pudieran identificarlo en Facebook, o sea, en redes sociales en general, donde suelen estar esas mamás? Porque probablemente están aisladas porque ya en un inicio están viviendo violencia intrafamiliar. Y de ahí, o sea, nosotros que estamos en medios de comunicación, sí necesitamos, la verdad, hacer militancia respecto a que la comunicación que tenemos que dar debe ser responsable, la parte y visibilizar eso. Porque necesitan alianzas. Ahorita ¿no? que estabas hablando de Diana Luz, estaba recordando cómo ella, no me acuerdo si fue en un foro o como en un espacio cerrado, no lo sé, pero ella contaba de cómo creó, no me acuerdo en qué estado, la patrulla feminista
Eso es muy interesante. La patrulla feminista, en donde un grupo de mujeres, sobre todo pues, las principales víctimas de violencia vicaria, van, o sea, por ejemplo, van al juzgado donde tiene que estar el marido y no llega. Y empiezan a hacer un tendedero de los deudores alimentarios, o sea, Lo o hicieron fuera del gimnasio. En la Cámara de Diputados también. O iban al gimnasio donde estaba la persona y donde ya pasó tanto tiempo de que no pagaba la pensión y llegaban y ponían la cara de, oye, ¿lo has visto? Pero estaba, o sea, a ver. Wow. Y está Justo- bien porque es jugar con el scratch y la sanción social, Exacto. porque está tan normalizado. Justo. Eso y aparte que ahí estás hablando de una militancia, estás hablando Claro. de un activismo hacia reconocer la violencia vicaria. Por supuesto. No, o sea, porque también el hecho de que no paguen la pensión y o sea, cosas que van sucediendo en el día a día hacia las mujeres, o sea, normalmente no pago pensión porque no tengo dinero, sino es porque tú los puedes mantener solos, ¿no? O O sea, esta estupidez de no te voy a mantener a ti, te doy Exacto. 100 pesos para mi Sí. hijo, pero tú Exacto. págate tus extensiones. exactamente. Así de violencia vicaria. miserable, ¿sabes? Exacto. Yo quisiera que las personas, las mamás sobre todo que nos están viendo, incluso las y les hijes, se pusieran a reflexionar si vivieron Sí. alguna de las aristas de esta violencia, ¿no? O sea, el que el papá se la pase diciéndole tu mamá es una Sí. cualquiera, tu mamá no te quiere, tu Porque mamá te va a puede ser abandonar, incluso eso ya es... Violencia Eso ya vicaria. está empezando a ser Porque violencia, puede ¿no? pasar incluso en parejas que siguen juntas. Claro, O sea, porque es que ahorita nos sí. enfocamos mucho en la conversación sobre parejas que ya se separaron. Pasa, o sea, Sí, en el sí, sí, nido sí. de un hogar, bueno, de una casa, de una familia, etcétera, pasa. Entonces sí, es importantísimo identificarlo y quitar estos chistes alrededor. O sea, es tan común hacer el chiste de mi papá que se fue por los cigarros, ¿sabes? Y gracias siempre los... Por ejemplo, y qué pasa también, me gustaría que pudiéramos hablar también respecto al estigma que hablan, o sea, que tienen De las las mujeres mujeres. que persiguen a este tipo de deudores alimentarios y de violentadores en Claro, general. obvio, de no puedes sola, Exactamente. dejada, ¿no? O sea, O hasta el de mamá luchona, o sea, que Ay, sí. literalmente se burlan por eso. Oigan, pues para ir dándole un cierre a este programa, me gustaría preguntarles cómo podemos ayudar, ¿no? Creo que ya visibilizándolo en sí somos ya es un pasito, pero también quiero decirles que se puede donar a la causa, ¿no? Busquen al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que está en varios estados de la República, porque al final se sigue necesitando dinero para las abogadas, para las movilizaciones, para las distintas formas de movilización, entonces se puede donar. Y la otra es hablar de este tipo de violencia con otras mujeres, porque sí, lo Exacto. estamos dando a conocer, pero en realidad todavía hay tantas y tantas mujeres que lo están viviendo y no pueden nombrarlo. Entonces, a mí me parece un gran logro del feminismo que se pueda empezar a violar, a mencionar, a mencionar las violencias. Qué horror. Ay, mis amigas del programa. Que se puede empezar a mencionar los distintos tipos de violencia, que al final todo es violencia de género, ¿no? Pero Sí. son distintas Exacto, expresiones. exacto. Sí. Entonces- También creo que es importante, bueno, ¿terminaste? Sí. Sí, porque como dijiste algo, me parece importante hablar de una encuesta. A ver, todavía no hay datos concretos, obviamente se sacan los extractos de las encuestas contra la violencia de género, de cómo se vive violencia en pareja, en la casa, o sea, a partir de eso se pueden hacer muchas deducciones, claro, pero el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria hizo una encuesta que creo que sería importante que también allá en casa lo puedan hacer, o sea, a pesar de que ya hay unos resultados por una cantidad de mujeres en el país que les preguntaron, creo que de una manera a lo mejor de poder identificar si eres víctima de violencia vicaria, lo pueden igual buscar en internet, pero son dos partes. Primero una habla de los procesos y otra de la sustracción. Son preguntas como: ¿el agresor ha iniciado trámites legales en su contra? ¿Ha sufrido violencia institucional? ¿Teniendo usted la guardia y custodia, ha sido denunciada por violencia familiar con el propósito de los menores que eran al cuidado del agresor? Eso es en cuanto a los procesos, hay más preguntas, pero eso te lleva como a ese cuestionario. Y la sustracción habla sobre: ¿ha sido separada de sus hijos? ¿Ha denunciado o intentado denunciar la sustracción del menor? ¿Existe algún tipo de convivencia con sus hijos? Entonces creo que a partir de eso podemos identificar si eres víctima de violencia vicaria. Muy bien. Yo, nada más para cerrar, haría una invitación a que es muy difícil que una persona que esté viviendo esas violencias tenga la claridad o la energía o los recursos para hacerle frente
acompañen a mujeres que ustedes piensen que puedan vivir violencia vicaria, porque, insistimos, estos tipos de agresores no son monstruos, son tu esposo, son tu familia, son personas que tú conoces. Acompañen a las mujeres y a sus infancias. Pues bueno, muchísimas gracias otra vez, queridas. Es un tema bastante importante que seguramente tocaremos en los siguientes episodios. Muchísimas gracias también a ustedes que nos están viendo y nos vemos en el siguiente episodio de Sí Somos. Te privaron de verme. Te extraño mucho, mi bebé. Te metieron en la mente Él y sus cómplices. que era mala, insuficiente Puras mentiras. para ti. Mientras dormías, simplemente contemplaba tu pureza, que con tanta vileza tu padre arrebató solo por vengarse y te engañó.